Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy hablamos del estrés en un día, desde luego, convulso para nuestro entorno político. Queremos saber cómo es la salud de los navarros en lo referido al estrés. Es el Día de la Salud Mental y sepan que 4 de cada 10 navarros sienten estrés de forma frecuente o continua. Hoy preguntamos al doctor Julio Maset, de Laboratorios CINFA, cómo aumentar la resistencia ante el estrés, qué factor determina precisamente esta forma de vida, qué valor le damos al deporte y a la alimentación en este sentido. ¿Y qué decir del estrés tecnológico, de estos drogadictos tecnológicos? Así comenzaremos el programa, en el que también hablaremos de cine, y en este caso de un cine que pone en vilo todas las emociones, como es el cine de terror que hemos visto recientemente en el Festival de Cataluña, en el Festival de Sitges. Hablaremos de las principales películas y directores que han pasado por allí, entre otros el director mexicano, padrino del festival, Benicio del Toro, y también de Susan Sarandon, que ha recibido un premio honorífico en este reputado Festival de Cine Fantástico. Comenzamos. Si Ludwig van Beethoven hubiera podido ser tratado a tiempo en Centro Navarro de la Audición, ¿cómo lo habría celebrado? Quizás de potes por la estafeta. Ludwig. ¡Pero si es Beethoven! ¡Maestro! ¡Vuelvo a entender! Tal vez, pero no sin antes agradecer ese mágico instante en el que volvió a entender la vida. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. ¿Cómo podemos hacernos fuertes ante situaciones de estrés frecuente, continuo? Como les decíamos, 4 de cada 10 navarros padecen esta situación. Vamos a ver cuáles son sus síntomas y, sobre todo, cómo podemos aliviar este momento, esta forma de vivir, ¿no?, marcada por la ansiedad, la irritabilidad. Todo esto es lo que sabe, y mucho, el doctor Julio Maset, de Laboratorios CINFA. Doctor Maset, ¿qué tal está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Parece que vivimos en una sociedad marcada por el estrés. ¿Cuántas veces escuchamos en el día a día qué estrés, qué agobio, no puedo más, quiero vivir más tranquilo? Pero verdaderamente el estrés parece que ha venido para quedarse, ¿no? Bueno, yo creo que el estrés, no tenemos que resignarnos a vivir con estrés. Sí que vamos a tener que resignarnos a vivir con las causas del estrés, que cada vez van a ser más frecuentes. Pero no necesariamente es negativo. El estrés es una reacción natural del organismo, nos preparamos para hacer frente a todos los retos que tenemos todos los días, y en un nivel moderado y controlado es sano. El problema es cuando nos supera, entonces sí. Pero el estrés no necesariamente es malo y lo podemos controlar. ¿Cuándo podemos poner la alerta roja? Es decir, ¿cuándo ya hemos pasado el nivel de la normalidad y ya nos puede estar ocasionando un problema físico o mental considerable? Bien. Cuando reaccionamos ante una causa, por ejemplo, pues no sé, a mí hoy que me toca venir a este programa y te genera cierto estrés, bueno, pues mi organismo libera sustancias que hace que mi frecuencia cardíaca vaya más rápido, la mente esté más oxigenada, y entonces eso es una reacción natural. ¿Qué pasa? El problema es cuando eso ocurre continuamente y además incluso sin causa aparente. Entonces cuando aparece irritabilidad, cuando aparece ansiedad, cuando aparecen cambios de conducta, puede aparecer insomnio, cansancio físico incluso. Entonces yo creo que ya el estrés está empezando a superarnos y es el momento de empezar a abordar el cómo evitarlo o incluso de pedir ayuda profesional. Claro, aumentar la resistencia, dice usted en este estudio de CINFA, ¿no? Algunas pautas para aumentar esa resistencia ante el estrés. ¿Qué nos recomendaría? Habría que utilizar 2 vías. La primera, atacar la causa del estrés. Es decir, a veces lo peor que podemos hacer es dilatar el enfrentarnos a ese problema. Por lo tanto, identificar bien el problema y atacarlo. Hemos visto en Navarra que una causa muy frecuente del estrés, por ejemplo, es la sobrecarga de tareas. Bueno, pues vamos a ver si identificamos cuáles son, ponemos una agenda, aprendemos a decir que no, que también está muy bien de vez en cuando decir hasta aquí puedo llegar. Pero si aún así esas causas no superan, pues hay que aumentar la resistencia. Entonces, quizás las medidas más claras sean el deporte. El deporte es una de las actividades que más resistencia produce al estrés, porque se liberan sustancias que precisamente tienen el efecto contrario, tranquilizador, y además porque nos liberan la mente, hacen que nuestro foco no esté en temas negativos sino positivos. Hábitos sanos de vida, de comida, sueño. El tener un sueño, también digo, no es fácil irse a la cama cuando estás estresado y no pensar en tus problemas, pero
antes incluso buscar un momento de temas positivos, leer un libro, ver una película y sobre todo, muy importante, que no eso los navarros lo hacemos muy bien, es ampliar las relaciones sociales, salir con los amigos, con la familia, expresar lo que nos pasa, recibir su ayuda y también disfrutar de esos momentos. Vamos a pensar en las consecuencias que puede tener un estrés continuo, tanto en enfermedades físicas pues, como psicológicas. Muchas veces bueno, pues se dice, no sé si quizá de una forma no demasiado rigurosa, que un exceso de estrés puede acarrear enfermedades de gran gravedad o incluso el cáncer. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es cierto que cuando al organismo le estamos pidiendo continuamente que reaccione y está liberando esas sustancias, con el tiempo acaba pasándonos factura. Entonces, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, son más frecuentes en gente que tiene estrés, puede aparecer con mayor frecuencia, no quiere decir que el hecho de estar estresados nos lo vaya a provocar, pero sí puede aparecer con mayor frecuencia. Enfermedades dermatológicas, incluso caída del cabello, o todos recordamos ese herpes que aparecía en el labio cuando había exámenes o ante una situación difícil, pero también puede bajar nuestra inmunidad, con lo cual, a lo largo del tiempo, todo eso puede acabar llevando a una mayor frecuencia de patologías graves, tanto como decir que puede llevar al cáncer, no, pero sí que si disminuye nuestra inmunidad, pues puede hacerlo más frecuente. Atención, porque en este estudio de CINFA se dice que los navarros son los ciudadanos de nuestro país a quienes más estresan los problemas emocionales. Sí. No tenemos una explicación porque no hemos investigado tanto la causa, pero ha sido algo que nos ha llamado la atención. Quizás estamos acostumbrados a relacionar siempre el estrés con problemas económicos, con problemas laborales, con situaciones así un poco adversas. Pero también es cierto que cuando la causa es emocional, y querrá decir que los navarros somos más emotivos, cuando la causa es emocional nos puede llegar a estresar muchísimo y además en esos casos la causa es más difícil de atacar. Uno puede cambiar la agenda, uno puede decir no a algo, uno puede, no sé, ante una situación de un proyecto complejo, pues estructurarlo, ante una situación emocional como puede ser pues incluso pues la enfermedad de un familiar o el fallecimiento de un familiar o por qué no, una ruptura de pareja, puede generar muchísimo estrés y en esos casos o aumentamos nuestra resistencia o está la cosa más compleja. Claro, y las mujeres se ven más afectadas que los hombres en este caso y según los datos que aporta el estudio. Ese ha sido un hallazgo, sí. Una de cada dos mujeres dice sentir estrés de forma frecuente o continuada frente a uno de cada tres hombres. Pero no creemos que tenga relación con el hecho de ser de sexo femenino o sexo masculino. Creemos que es más porque las mujeres relatan más estrés por causas familiares y los hombres más por causas laborales. Luego eso indica, o parece indicar, que nos queda mucho por recorrer en la conciliación de la vida familiar y laboral. La mujer se ha incorporado al trabajo con pleno derecho, pero también tiene que mantener unas cargas familiares importantes. Luego eso quiere decir que todavía nos queda mucho por hacer a todos, especialmente a los hombres. Mucho que avanzar, ¿no? Para aliviar también esa situación que perjudica más a las mujeres. Hablaba al principio, doctor Maset, del tecnoestrés, ¿no? De los adictos a las tecnologías, de la imposibilidad de desconectar del móvil. Aquí vamos todos con el móvil, de las tablets, bueno, en definitiva, de todos los artilugios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. ¿Cuándo podemos decir que estamos en una situación complicada? Es decir, que nos está generando estrés, que está bueno, impidiéndonos tener una calidad de vida aceptable precisamente en una sociedad bueno, que es tecnológica. Pero ¿hasta dónde podemos llegar, no? Bien, no hay una frontera clara, pero yo sí diría que es cuando uno trabaja para la herramienta en lugar de la herramienta para uno. Es decir, cuando a mí el móvil me sirve pues para consultar desde el pronóstico del tiempo hasta una guía para dónde quiero llegar o tengo una llamada que quiero recibir, entonces bien, es una herramienta a mi servicio. El problema es cuando estoy continuamente pendiente del móvil y esa inmediatez que generan las nuevas tecnologías, de la respuesta inmediata. Entonces, ¿qué me habré perdido en los últimos 5 minutos? Parece mentira, la gente escribe un WhatsApp, no contestas en 10 minutos y te envían 7, ¿qué te está pasando? Bueno, en ese momento en el que interfiere con nuestra vida diaria, entonces es cuando ya se ha inmiscuido. Y por otro lado, cuando se utiliza el móvil para prolongar la jornada laboral y empezamos a recibir correos de trabajo fuera de nuestros horarios. En ese momento es cuando el móvil hay que decir hasta aquí has llegado y a partir de aquí te apago y voy a dedicarme a mis amigos, a mi familia, a mi ocio, a mi tiempo libre. Y ser tajante quizá en esa decisión, ¿no?
Hay que ser tajante. Evidentemente es un tema de hábito, un hábito se hace repitiéndolo, pero yo creo que es muy sano y además los móviles lo incorporan, el no molestar, la función de no molestar. Si alguien está pendiente, bueno, pero ¿y si me llama un familiar que está enfermo? Bueno, podemos poner una serie de números que sí que pueden pasar el filtro, pero vamos a decirle al móvil, no me incordies en este momento porque estoy leyendo, porque estoy hablando con mis hijos o porque estoy, bueno, pues con los amigos tomando algo. Exacto, bueno, tomando algo con los amigos, conversando con los familiares, eso también, como decíamos al principio, es determinante a la hora de rebajar ese nivel de estrés. ¿Por qué es tan importante conversar, relacionarse, mantener buenos hábitos sociales en este sentido, incluso con la familia, las personas cercanas? ¿De qué manera nos libera, ¿no?, de esas tensiones del día a día, quizá en el trabajo, quizá en nuestro entorno más próximo? Tiene dos facetas. Por un lado, cuando uno expresa lo que le pasa, pierde importancia. Cuando lo guardamos dentro, tendemos a realimentarlo, a ver potenciales consecuencias, igual imaginamos qué nos va a ocurrir y no estamos en lo cierto. Cuando uno lo expresa, ya en ese momento pierde tono y además permite que los demás nos ayuden, permite que los demás nos ayuden a identificar el problema. Oye, ¿no será que lo que te está pasando es esto? Esa es una primera parte, que eso ya rebaja mucho ese nivel de ansiedad que nos genera nuestro problema. Pero es que además tiene otra parte positiva y es que al final llega un momento en que se deja de hablar del problema, se empieza a hablar de otras cosas, de aficiones, de hobbies, del fin de semana, de qué vas a hacer, y eso permite que nuestra cabeza se quite esa causa de estrés y se dedique a temas positivos, porque al final el gran problema del estrés es cuando la causa se perpetúa. Tienes que ir a la televisión a hacer una entrevista. Bueno, pues preparo los datos, pero llega un momento en que dices, ya no puedo hacer nada más. Vale, ¿tiene sentido seguir pensando? Ese es el momento en el que una buena charla con amigos hace que te olvides de tu foco de estrés y te permite cargar las pilas. Así es, ¿qué estrés generamos aquí en la tele, verdad? A nuestros invitados. Yo diría que al ser un medio no conocido para los que no somos de gremio periodístico, pues lógicamente, pero es ese estrés sano, saludable, que nos activa y bueno, también hace que disfrutemos del momento. Exacto, ¿no? Y además si sale bien, pues mejor todavía, ¿verdad? Otra cuestión, en este estudio también se habla de si se medican o no se medican los ciudadanos consultados si ven que tienen estrés, si sienten estrés. ¿Nos medicamos con facilidad a la hora de paliar esta situación o no? ¿O preferimos optar por otro tipo de posibilidades, prescindiendo de los medicamentos? Yo creo que la medicación no tiene que utilizarse en el estrés. La medicación se utiliza cuando las consecuencias del estrés aparecen, por ejemplo, una ansiedad, una depresión, se hacen importantes y nos afectan, entonces puede llegar el momento de la medicación. Antes hay muchos recursos, los que hemos hablado, elevar el nivel de resistencia, y el hecho de consultar a un profesional sanitario no implica que nos vaya a medicar. En muchas ocasiones nos recomendará hábitos de vida, hablar con un psicólogo, practicar ejercicio, y eso no necesariamente implica la medicación. Pero llegado el momento de la medicación, tiene que ser medicación prescrita por un médico. El gran problema que hemos visto en Navarra es el porcentaje tan alto que hay de automedicación. Y eso es algo que, bueno, pues es un problema porque estamos hablando de fármacos que tienen efectos secundarios. E incluso existe la posibilidad que nuestro farmacéutico que nos ayude con complementos nutricionales, que no son medicamentos, pero que, bueno, por ejemplo, hay aminoácidos que suben nuestro nivel de resistencia al estrés, los que contienen triptófano, etcétera. Por lo tanto, recurrir a la medicación siempre bajo prescripción médica y cuando ya pues han aparecido esas consecuencias. Exacto, bueno, están muy de moda técnicas como el yoga o mindfulness. ¿De qué manera nos pueden ayudar en este sentido en la vida? Pues todo lo que sea autocontrol son medidas importantísimas, porque al final el estrés, que hemos dicho, es esa reacción ante una amenaza. Si la amenaza ya no está presente, uno se pregunta por qué se estresa. Muchas veces la gente nos estresamos y dices, ¿por qué si no tienes una amenaza? Bien, en esos momentos técnicas de relajación son las que nos van a ayudar a quitar ese foco de las causas del estrés, de los temas negativos y convertirlo en positivo. Incluso son técnicas que se pueden aplicar en cosas tan nimias como puede ser un atasco de tráfico, el tener que conducir X kilómetros. En ese momento, hombre, uno no se va a poner a hacer concentración, pero sí que puede relajarse escuchando música, escuchando la radio e incluso utilizando técnicas de relajación ante una cola. Cuando uno está esperando en una cola pues para coger unas entradas o algo, se pueden aplicar técnicas de relajación y desaparece ese estrés inmediato que parece que quiere hacernos correr, huir. A veces hay que aprender también, ¿no? Efectivamente, a través de las técnicas, como decimos, de yoga, mindfulness, bueno, somos capaces de vivir quizá el momento presente y tomar conciencia de ese momento y que no nos superen las circunstancias. Sí, quizás también hay que aprender que hay causas de estrés que son pequeñas, que tenemos que asumirlas, que no pasa nada,
y que no tienen que generarnos más consecuencias. E incluso en temas emocionales, que aquí en Navarra se dan muchos, también hay que entender que hay situaciones como la tristeza, que es natural, o como un duelo, que también es natural, que hay que pasarlo, hay que vivirlo, y que este tipo de técnicas nos pueden ayudar a vivirlo, pero eso no necesariamente nos tiene que conducir a un estrés. Esa percepción de todo tiene que ser fabuloso y a veces, y si no, pues para eso habrá un medicamento. No, la vida es como es, hay que asumirla, y la autoaceptación es una de las grandes herramientas para combatir el estrés. Nos quedamos con todas estas recomendaciones, desde luego en torno al estrés, quien no vive con frecuencia o de forma puntual momentos estresantes, ¿verdad? Pues todos nosotros, pero tendremos que aprender también de alguna manera a convivir al menos con cierto nivel de estrés y que, como decíamos, las circunstancias no nos superen. Doctor Julio Maset, autor de este estudio de CINFA Salud, un estudio además, bueno, que ha tenido muchísima repercusión y que decir además de este día, ¿no?, de la salud mental. Pues sí, bueno, yo no diría que soy autor, en este caso más portavoz, ha sido CINFA junto con la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés, pero sí, la verdad es que ha sido una sorpresa y fabulosa el tener esta foto que nos va a permitir actuar y que mejora nuestra calidad de vida, que al final es lo que pretendemos. De acuerdo, doctor, que ha puesto voz a ese estudio, como decimos, pormenorizado del estrés en nuestro entorno. Gracias, de verdad, y hasta otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro primer espacio en el Día de la Salud Mental. Hablamos del estrés, de la ansiedad, de la irritabilidad y sobre todo de cómo calmarnos. Volver a entender no es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición. Bueno, y seguimos adelante, y en este caso la economía y la forma de ayudarnos en esta materia es objeto de nuestro programa. Les presentamos ahora a un empleado de BBVA que nos cuenta cómo el banco trata de hacernos la vida más fácil, cómo ese banco está transformándose precisamente para facilitarnos la vida. Vean. BBVA Plan Estar Seguro es un servicio que te permite agrupar el pago de todos tus seguros BBVA en un único recibo, fraccionarlo en 12 meses y ahorrar dinero. Esto se realiza mediante una tarjeta privada virtual sin coste y de uso exclusivo para el pago de los seguros incluidos en el plan. Cuantos más seguros incluyas en el plan, mayores descuentos podrás obtener. Empezarás ahorrando un 5% al incluir tu segundo seguro y obtendrás hasta un 15% con 10 seguros o más. Mensualmente se determinará el porcentaje de bonificación en función del número de seguros activos incluidos en el plan. Además, se te enviarán extractos mensuales con todos los detalles sobre los seguros incluidos en el plan, la cuota mensual y las bonificaciones aplicadas, entre otros conceptos. Los seguros BBVA que puedes incluir en el plan son coche, moto, hogar, salud, vida y accidentes. Además, podrás incluir 2 seguros de la misma familia, por ejemplo, 2 seguros de coche, siempre y cuando las pólizas estén a tu nombre. Del mismo modo, podrás tú mismo gestionar desde la web o desde el móvil los seguros que están incluidos en el plan, contratar seguros nuevos y ver tu posición global. Si todavía no tienes ningún seguro en BBVA, lo primero que tienes que hacer es darte de alta en el plan para empezar a pagarlo de forma mensual desde el principio. Posteriormente, con la contratación de seguros nuevos, te preguntaremos si quieres incluirlos en el plan. Ten en cuenta que el seguro no se activará hasta su puesta en vigor y será entonces cuando puedas pagarlo de forma mensual y aplicarte los descuentos.